Fíjense en el dato que les voy a dar hoy, que lo tengo aquí. 4 de cada 10 mujeres siente vergüenza de acudir a las piscinas y a las playas en verano porque tienen celulitis en las piernas. La Sociedad Española de Medicina Estética ha hecho su encuesta periódica anual y ha querido alertar sobre este enorme complejo que manifiestan las mujeres. Veremos qué hay detrás de este complejo con un experto de medicina estética y con una psicóloga. Pero antes de todo eso, Ana, vamos a explicar qué es la celulitis. Bueno, la celulitis, el término celulitis realmente, si atendemos al término médico, es una inflamación de las partes blandas. Pero la celulitis a la que tú te refieres es una enfermedad que los médicos llamamos lipodistrofia o paniculopatía edemato-esclerosa, porque suele haber edema y suele haber esclerosis. ¿Y dónde se localiza esa celulitis? Bueno, pues fundamentalmente en la piel. Si analizamos las partes de la piel, esto es un corte de piel sana, vemos que está la epidermis, vemos que está la dermis y luego está el tejido celular subcutáneo. Ese tejido celular subcutáneo tiene dos partes. La más superficial, que es hasta donde llegan los septos fibrosos, que sería la zona que está en contacto con la dermis y es donde se produce la celulitis. Esto, como digo, es una piel sana con los septos paralelos, porque es de mujer. Los varones tienen los septos en forma de red, por eso tienen mucho menos frecuente la celulitis. ¿Y qué ocurre cuando hay una alteración de la microcirculación? Que es lo primero que ocurre en el tejido celular subcutáneo. Pues que empieza a haber un acúmulo de líquido entre los adipocitos. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Que ese acúmulo de líquido, según van pasando el tiempo, se va produciendo esclerosis, estos septos van tirando y fijaos lo que ocurre en la superficie de la piel, que empiezan a aparecer abollonamientos y, bueno, aparece la típica piel de naranja. Pero bueno, ahora nos lo van a explicar exactamente por qué es y, sobre todo, las consecuencias psicológicas que producen en las mujeres. Claro, pues hemos invitado al doctor Alberto Morano. Muy buenos días, doctor Morano. Muy buenos días. El doctor Morano es miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Medicina Estética y además es, de alguna forma, portavoz, ¿no?, de este estudio que han realizado. Sí, efectivamente, hemos realizado un estudio entre 100 consultas de toda España. Y hemos obtenido unos datos que son curiosos. Más o menos ya los teníamos en cuenta, pero es curioso como la preocupación, a veces es incluso excesiva, que se produce tanto en las mujeres como en algunos hombres, porque la proporción es mucho menor. Pero la explicación que nos ha dado la doctora Ana sobre la disposición de las células adiposas en el tejido subcutáneo nos explica muy bien qué es lo que pasa y por qué se produce esa celulitis. Bueno, ahora lo vamos a ver concretamente porque tenemos que tratar esto también desde el punto de la psicología y podemos llamar a Bárbara Tobar. Muy buenos días. Muy buenos días. Ella es psicóloga experta en emociones y en salud y además es directora de la clínica Tobar. Quiero que veamos la evolución, que es importante, de... Antes creo que las mujeres padecían o tenían menos celulitis que ahora. Quiero que vean además cómo ha evolucionado al cabo de los años. ¿Por qué antes se tenía menos celulitis y ahora se tiene más? Hay hechos muy claros. El por qué ahora hay más celulitis depende de las causas que lo provocan. Las causas que lo provocan son alteraciones genéticas, alteraciones hormonales, alteraciones alimentarias. Es decir, los cambios de vida, el cambio de hábito, los rituales de vida han cambiado. El abuso o uso y abuso a veces de hormonas, de anticonceptivos, algún tipo de deporte actualmente que no favorece para nada la eliminación de la celulitis, al contrario, el uso de prendas que ajustan... Dígame qué ejercicio favorece la celulitis. Hay ejercicios que no favorecen la eliminación de celulitis. ¿Qué son? Que son pues, los que suponen un microtraumatismo continuado en las arteriolas, en los capilares, que producen una rotura de esos capilares. ¿Pero qué ejercicio sería? Pues, por ejemplo, los que tienen un golpeteo continuo, correr sobre asfalto, por ejemplo, algún tipo de deporte que supone un traumatismo continuado en las piernas. Vale. Eso rompe capilares, dificulta el retorno venoso, como decía la doctora, y produce una alteración en la forma, en la morfología de la célula. En esta evolución... Si antes, por ejemplo, en 1980 el 60% de las mujeres tenían celulitis, en 2015 ya somos el 95%, psicológicamente antes importaba menos tener celulitis. A ver, sin lugar a dudas, yo creo que hay un aumento de la exigencia en cuanto a la imagen personal, total y absolutamente, ¿no? Somos mucho más exigentes a la hora de mostrarnos ante los demás a través de nuestro físico, ¿no? Entonces, si yo me obsesiono observando aquel detalle, aquel rasgo, aquella característica de mi cuerpo que no me satisface, sin lugar a duda lo engrandezco, ¿no?, a nivel subjetivo, ¿no? Y eso, quieras que no, te lleva a preocuparte en ocasiones excesivamente por la imagen que uno
transmite, ¿no?, o da a los demás. Yo creo que ahí parte una parte importante de lo que es un complejo, ¿no? Claro. Van muchas personas, mujeres, claro. Dice que la incidencia de los hombres es menor, es mínima. Es mucho menor. Pero, por razones hormonales, como ha explicado la doctora. ¿Cuántas mujeres podemos decir que van a los centros de estética para tratar de quitar la celulitis? Está descrito que el 90% de las mujeres padecen celulitis. Se considera la celulitis casi como un factor sexual secundario de la mujer. El 90% padecen de celulitis en diferentes grados. Grado 1 pues es muy suave, pero va aumentando e incluso podemos decir que traspasa el problema estético. La celulitis llega a un momento en que no solo es un problema estético, es un problema que comporta Sin lugar a dudas. De hecho, un apoyo psicológico. Tal y como dice el doctor Morano, ¿no?, si el 90% de las mujeres sufren celulitis, tenemos que pensar de alguna manera que es algo, primero, mucho más común como para dejar de ir a una piscina o de ir a una playa por ese motivo, ¿no? Y en segundo lugar, que hay una cosa muy interesante, muchas veces lo hacemos porque pensamos que no vamos a gustar o que no vamos a dar una imagen positiva a los demás. Y pensemos que cuando se les pregunta a los hombres respecto a qué cosas les gustan de las mujeres, aparecen otros muchos elementos mucho más importantes, como la feminidad, como el lenguaje no verbal, O sea, que a los como la hombres no seguridad. les importa la celulitis. No, y por eso es tan Creo que les importante el importa apoyo psicológico. mucho menos a los hombres la celulitis de lo que nos importa a nosotras mismas. Y que nosotras nos limitamos mucho más en la exposición. Es así y eso es lo que hay que comprender y por eso nosotros ¿Estáis en las oyendo, consultas, no, chicas? por eso nosotros en las consultas médicas siempre contamos con un apoyo psicológico. ¿Ah, sí? Sí, en las clínicas de medicina estética, la medicina estética entendida no solo como la búsqueda de la estética, sino que lo que buscamos es el bienestar y la salud. Aquí estamos rodeados de mujeres. A ver, ¿cuántas de vosotras no vais a la piscina o a la playa por culpa de la celulitis? ¿Me podéis levantar la mano? ¿Ninguna tiene vergüenza por su celulitis? Pero ¿cuántas se tienen tapan? celulitis? ¿Cuántas se tapan, Marilo? Levantar sin miedo la mano. ¿Cuántas confesáis que tenéis celulitis? 1, 2, 3, 4. ¿Y os da vergüenza? No. No. ¿Hacéis Lógicamente, tratamientos? Tampoco. Mira, Marilo, yo te pongo un lógicamente, ejemplo muy fácil. Yo evidentemente tengo celulitis, ¿no? Pero ya no es solamente el dejar de ir a la piscina o dejar de ir a la playa. ¿Cuántas de nosotras, el camino desde la toalla hasta que llegamos a la piscina, ese trocito que cuando está a la entrada de la piscina lejos, porque han tenido por ley que vallarlas, dices, Dios mío, está lejísimos, ¿no? Y ese camino casi que se hace con la mirada hacia abajo, apretando un poco la velocidad del paso para llegar al agua, ¿no? Luego te pasa También por yo quería delante una decir- estupenda y dices tú... ¡Cache la mar! También, Mariló, yo quería decir que es cierto que el 90% de las mujeres padecen celulitis. Sí. Lo que es cierto también es que no el 90% tiene una preocupación excesiva por la celulitis. Eso es. Quizá ¿Los tratamientos que hacen está son justificado. eficaces o...? Los tratamientos que hacemos son muy eficaces. ¿Se puede pero quitar la celulitis con tratamientos de centros estéticos? naturalmente que sí, por supuesto que sí. Lo que pasa es que, como comentaba con una compañera tuya antes de empezar el programa, la celulitis es un problema crónico. ¿Por eso no debemos tratarlo? No, en absoluto. Es lo mismo que decir el envejecimiento es un problema crónico. ¿Tenemos que hacer tratamientos anti-envejecimiento? Naturalmente que sí, Ya. porque estamos intentando preservar la calidad de la piel y la salud. Porque el problema de la celulitis es una dificultad de retorno circulatorio que a la larga produce dolor de piernas, pesadez de piernas, Claro. edemas y eso hay un que ir malestar. cuidándolo. Entonces, consejo psicológico para que vayamos a la playa absolutamente Tranquilas y convencidas convencidas y con autoestima, ¿no? Sí. Mira, hay dos caminos, yo creo, con respecto a un complejo. Uno de ellos es intentar eliminarlo o transformarlo, ¿no? Otro de ellos es aprender a superarlo y que no cohíbe a nuestra vida, O sea, ¿no? estoy para comerme. Exactamente, Ya está. ¿no? Esto Y es yo lo que creo hay. que ambos caminos Claro. te llevan a una reacción, una respuesta completamente distinta. Uno es de crecimiento personal y el otro es seguir con el miedo, ¿no? Claro. A no estar perfecto ante los Pues la demás, conclusión ¿no? es, bueno, la celulitis es inevitable, sí que se puede tratar en los centros estéticos poco a poco Y para debe ir tratarse. revirtiendo y debe tratarse. Y luego a nivel psicológico, chica, pues irte a la piscina, a la playa, pero Hay comiéndote muchas el mundo y estrategias, diciendo, por estoy para supuesto, para comerme. Y me superar. quedo que si 4 de cada 10 mujeres no van a la piscina porque no quieren que se les vea la celulitis, lo veo por la otra parte. O sea, que 6 de cada 10 van a la piscina con celulitis y no les importa que les vean. Efectivamente. Me O parece muy sea, bien. la conclusión, que a los hombres os gustamos con celulitis. Es lo que me gusta. Gracias a los dos. ¿O no? Pues ya está. De Esto hecho, es lo que antiguamente la celulitis estaba bien visto. Históricamente vemos cuadros, obras Claro. de Rubens, por ejemplo, donde exalta hay. precisamente Sí, la Rubens celulitis. es nuestro hombre No, ideal. no nos reduzcamos a la celulitis, somos mucho más que eso, ¿no? Exacto. Bueno, gracias a los dos.